Imaginen esto, siglo IV antes de Cristo. Una ciudad que, estaba destinada a gobernar el mundo, de repente es puesta de rodillas, saqueada, humillada. Hoy vamos a contar la historia de cómo la mismísima Roma, la invencible, pues cayó. Entonces, ¿cómo es que pasa algo así? ¿Qué puede llevar a una potencia como la República Romana a estar, literalmente, al borde del abismo? Y aquí viene lo más curioso. ¿Cómo es que la clave para sobrevivir no estuvo en sus famosas legiones, sino en un grupo de aves? Sí, como lo oyen, unas aves. A ver, para entender esta historia hay que empezar por casa, porque todo arranca no con un enemigo de afuera, sino con una crisis interna. Y en el centro de todo estaba el general más grande que tenía Roma en ese momento. Hablemos de este personaje, Marco Furio Camilo. Este hombre era una leyenda viviente. Después de una guerra que duró 10 años, logró lo que nadie creía posible, conquistar Veies, la gran ciudad rival. En ese momento, Roma era la dueña de la región, y Camilo era su héroe, sin discusión. Pero como suele pasar, del cielo al infierno hay un solo paso, y su caída fue rapidísima. ¿El problema? La arrogancia. Camilo celebró su victoria de una forma pero tan extravagante, que cayó mal. Imagínense, usó un carro con 4 caballos blancos, algo que estaba reservado solo para los dioses. A eso se le sumaron unas peleas por el botín de guerra. Y listo, el gran héroe de Roma terminó acusado, y, para evitar un juicio, se fue al exilio. Y así, sin más, Roma se metió el pie a sí misma. Se quedó vulnerable, justo en el peor momento posible, porque mientras la ciudad estaba sin su mejor general, una nueva amenaza aparecía por el norte. Hablamos de los senones, una tribu gala liderada por un tal Breno, un tipo temible, que venía bajando directo hacia Italia. Y la guerra estalló por una torpeza romana, digámoslo así. Miren qué pasó. Mandaron unos embajadores para negociar con los galos en una ciudad llamada Clusium. Pero en vez de negociar, ¿qué hicieron? Se metieron a pelear, rompieron todas las reglas. Para colmo, uno de ellos, Quinto Fabio, mata a un jefe galo. Obviamente Breno se enfureció y exigió que le entregaran a los embajadores. ¿Y qué hizo Roma? En lugar de castigarlos, los premió. Los eligió tribunos militares. Eso ya no era una torpeza, era una provocación directa. Para Breno, el mensaje era claro: esto es la guerra. Claro, una ofensa de ese calibre no se iba a quedar así. El ejército de Breno no se anduvo con rodeos, marchó directo hacia Roma. El destino de la república entera se iba a jugar en un solo lugar, a orillas de un pequeño río, el Alia. Por supuesto, Roma sacó a sus legiones. Se prepararon para lo que, en teoría, debía ser una defensa sólida. Pero en la práctica, se convirtió en una de las peores derrotas de toda su historia. La pregunta es obvia: ¿qué pudo salir tan mal? La batalla fue ahí nomás, a unos 16 kilómetros de la ciudad. Los comandantes romanos, los tribunos, estaban nerviosos. Veían que los galos eran más y el miedo los llevó a cometer error tras error, una serie de decisiones que serían literalmente fatales. Aquí es donde Breno demostró ser un genio militar. Se dio cuenta de inmediato de los errores romanos. Una línea de batalla demasiado estirada, muy débil en el medio, y las tropas más novatas puestas en una colina, como un blanco fácil. Así que, ¿qué hizo? Ignoró a la fuerza principal. Fue directo al punto débil. Lanzó a sus mejores guerreros contra esa colina. El resultado: las reservas sin experiencia se rompieron al instante. Empezaron a correr, y ese pánico se contagió como un virus por todo el ejército romano. Y ahí se acabó todo. La disciplina romana se hizo humo, se transformó en un sálvese quien pueda, un caos absoluto. Miles de soldados murieron ahí mismo, otros se ahogaron en el río Tíber intentando escapar. En unas pocas horas, el ejército que debía proteger Roma simplemente ya no existía. El camino a la ciudad estaba libre, completamente abierto. Imaginen el terror en Roma, su ejército destruido, y a lo lejos ya se empezaban a escuchar los gritos de victoria de los galos. Pero pasó algo curioso. Los galos no entraron de inmediato. Pensaron que era una trampa, así que esperaron 3 días. Cuando por fin se decidieron a entrar, encontraron una ciudad fantasma.
Las calles vacías, las casas abiertas, todo en silencio. La mayoría de la gente había huido o se había encerrado en la última defensa, la colina capitolina. Pero en el foro, lo que encontraron fue una escena sacada de otro mundo. A ver, tratemos de visualizar esto. Los senadores más viejos, los sacerdotes, sentados en sus sillas de marfil, inmóviles, en silencio. Demasiado orgullosos para escapar, esperando el final con una dignidad que dejó helados a los propios guerreros galos. Por un momento nadie se movió, pero entonces un galo, quizás por curiosidad, se acerca y le toca la barba a un senador. El senador, Papirio Marco, le responde con un golpe de su bastón de marfil. Y se rompió el hechizo. La violencia explotó y los masacraron a todos. Después de eso, la ciudad quedó a merced de los galos. Saquearon, quemaron, destruyeron todo. La única llama de esperanza que le quedaba a Roma era un puñado de defensores atrincherados en lo alto de la colina capitolina. Y aquí es donde la historia se pone increíble, legendaria. Los galos descubrieron una ruta secreta para escalar el acantilado de noche, sin hacer ruido. Iban a dar el golpe final. Los guardias estaban dormidos. Hasta los perros estaban dormidos. Nadie se dio cuenta. ¿Nadie? Bueno, casi nadie. Porque los gansos del templo de la diosa Juno, que eran sagrados, empezaron a graznar como locos. El escándalo despertó a un soldado, Marco Malio, que justo a tiempo pudo rechazar el ataque sorpresa. Unos gansos acababan de salvar a Roma. Ok, los gansos los salvaron esa noche, pero el problema seguía ahí. El asedio se alargó por meses y la situación de los defensores en el Capitolio era, francamente, desesperada. Al final, el hambre y las enfermedades estaban acabando con los dos bandos. No quedaba de otra que negociar, y se llegó a un acuerdo de lo más humillante. La orgullosa Roma iba a pagarle a los galos para que se fueran de su ciudad. El precio, 1000 libras de oro. Una cantidad de dinero brutal, pero sobre todo, una vergüenza histórica. Pero la humillación no había terminado. Mientras pesaban el oro, los romanos se dieron cuenta de que Breno y los suyos estaban haciendo trampa, usando balanzas arregladas para sacar más oro. Los romanos protestaron, claro, como si en medio de todo eso quedara algo de honor. Y la respuesta de Breno, pasó a la historia. Sin decir mucho, agarró su pesada espada, la tiró sobre la balanza junto con los pesos y dijo 2 palabras: Vae victis, ay de los vencidos. El mensaje era brutal y claro. Aquí no hay justicia, no hay honor. El que pierde no tiene derechos. El que gana pone las reglas. Una lección que Roma no olvidaría jamás y que con el tiempo aplicaría a la perfección. Justo ahí, en el momento más oscuro, más humillante de la historia de Roma, cuando parecía que ya no había vuelta atrás, la historia da un giro de película. Porque, ¿se acuerdan de Camilo, el héroe exiliado? Bueno, mientras todo esto pasaba, él no se había quedado quieto. Estaba por ahí reuniendo a los soldados que habían logrado escapar de la batalla. El Senado, encerrado en el Capitolio y ya sin nada que perder, lo nombra dictador. Y Camilo llega con su nuevo ejército, justo en el preciso instante en que se estaba pesando el oro. Camilo llega y detiene todo, anula el acuerdo y suelta otra frase para la historia: con acero, no con oro, Roma recupera su libertad. En otras palabras, se acabó el pago. La pelea empieza de nuevo. Imaginan la escena, una batalla campal en las calles destruidas de su propia ciudad. Pero esta vez era diferente. Con su mejor general al mando y luchando por pura supervivencia, los romanos fueron una fuerza imparable. Echaron a los galos de Roma, recuperaron el oro y, lo más importante, recuperaron su honor. Camilo, el que había sido desterrado, regresaba como el Salvador, el segundo fundador de Roma. La amenaza inmediata había pasado, sí, pero Roma era una ciudad en ruinas, y la herida, el trauma, era enorme. La pregunta ahora era, ¿y ahora qué? Porque este desastre al final fue lo que los empujó hacia adelante. Primero reconstruyeron la ciudad. Se negaron a abandonarla, lo que demuestra una voluntad de hierro. Segundo, aprendieron la lección militar. Reformaron su ejército para ser mejores, para que no les volviera a pasar. Y tercero, y esto es clave,
les quedó un miedo terrible a otra invasión, el famoso terror gálico. Y ese miedo se convirtió en el motor de una política de expansión agresiva, que eventualmente los llevó a conquistar el mundo conocido. Así que todo esto nos deja pensando, ¿no? Una ciudad quemada, gente masacrada, el orgullo por los suelos. ¿Será que fue precisamente esa humillación, ese momento de estar al borde de la nada, lo que forjó a Roma? ¿Lo que la convirtió de una república fuerte en un imperio imparable? A veces parece que es necesario tocar fondo para encontrar la verdadera fuerza para dominarlo todo.